se nos pide que determinemos f' de x, y f' de menos 2 dado que f de x es igual al seno de x al quinto. Observe cómo f de x es una función compuesta donde la función interna, denominado a menudo u, es igual a x a la quinta. Así que tenemos u es igual a x al quinto. Al aplicar la cadena tendremos que determinar u', o du barra de x, que es la derivada de x a la quinta con respecto a x, que es 5x a la cuarta. Así que ahora podemos pensar en f de x como la función seno u, y diferenciar seno u con respecto a x. Al observar nuestras fórmulas derivadas, la derivada del seno u con respecto a x es igual al coseno u por u', lo que indica que f' de x es igual al coseno u, que es el coseno de x al quinto, veces tu primo, que es 5x al cuarto. Vamos a reescribir esto como f' de x es igual a 5x a la cuarto coseno x al quinto. Y ahora queremos determinar el valor de la función en f' de menos 2, y por lo tanto sustituimos menos 2 por x en f' de x. F' de menos 2 es igual a 5 veces la cuarta potencia de negativo 2 veces el coseno de la quinta potencia de menos 2. Y ahora vamos a la calculadora, y obtenemos una aproximación decimal para este valor de función derivada. Vamos a redondear a 4 decimales. Lo primero que quiero hacer es asegurarme de que la calculadora esté en modo radianes. Con la calculadora científica Desmos, alternamos entre radianes y modo de grado haciendo clic aquí. Entonces, en modo radian, entramos 5 veces la cuarta potencia de menos 2. Flecha derecha, coseno multiplicado por la quinta potencia de menos 2. Power of -2. Que a 4 lugares decimales es 66.7379. 79. Así que de nuevo, encontramos que la función derivada f' de x es igual a 5x al cuarto coseno de x al quinto, y también encontramos f' de menos 2 es aproximadamente 66.7379. Espero que te haya resultado útil.